por homicidio o no, ¿no? Las organizaciones sociales tienen una cifra diferente, no hablan ya de 10 casos, este sería el 11º, porque ellas se remiten a los hechos en sí y no a los procesamientos judiciales. En aquellos lugares donde ya hay elementos para presumir, pero la justicia no se expidió, serían 11 las mujeres muertas, bueno, pero 9 juzgados en ese caso. Hay un informe muy interesante de la Facultad de Psicología del Uruguay justamente a propósito de la vinculación entre quienes se dedican a la actividad del ejercicio de la fuerza y del orden con la violencia de género. Sería bueno que el ministro del Interior lea ese informe, porque el otro día cuando realizó declaraciones respecto a este padre que hirió a sus 2 hijas, habló de problemas de pareja. Sí, por eso va bastante más en profundidad, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro tema, señores, me acordaba hoy de esta situación que a veces nos coloca en una situación, en un momento difícil, ¿viste? Porque, por un lado, en muchos ambientes prevalece la cultura de no seas buchón, y si sos buchón te mereces el tiro, ¿no? Hay ejemplos. En otros ambientes, esto de ser ciudadanos responsables nos está llevando a, hay que denunciar las cosas que uno ve que están mal, que alguien cometió, lo que fuera. ¿Cómo compatibilizamos las dos? Cuando en nuestra casa, ¿cómo somos como adultos con los niños? ¿Viste cuando tu hijo te viene con un cuento que no sé qué hacer, si decirle a la maestra, si no decirle a la maestra, si... ¿Viste? Eso de que no hay que ser buchón también. De alguna manera lo hemos manejado nosotros con nuestros hijos, ¿no? A mí me pasó personalmente el otro día, mi hijo vino y me contó que pasó un hecho y que le dijo a la maestra. Y vos sabés que a mí, y me lo vino a decir para que por favor confirmara su proceder. Y me pasaron cosas encontradas. Lo planteo porque también puede estar un poco en el fondo, al margen del cuidado, garantía que pueda darte la autoridad en la evolución de los hechos. ¿Cómo nos paramos frente a esa cultura, ¿no? de la delación, o de buchonear, como se dice. ¿Son comparables los casos? ¿Son comparables? Yo sé que no, pero te estoy hablando de, en realidad, desde dónde surge. Nosotros criamos niños, ¿viste? Que después son adultos. Y uno se tiene que remitir a cuando uno era niño y le pasaba eso. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que en la clase alguien, no sé, tiraba un papelito, la maestra se daba vuelta, o la profesora de química se daba vuelta, ¿y quién fue? Y nadie decía porque no, en fin, no era correcto, no era de buen compañero acusar a quien había con una broma tirado un papelito. Y muchas veces la sanción recaía en todos. ¿Quién no ha recibido alguna vez alguna sanción disciplinaria por no delatar al que tiró el papelito a la profesora? Ahora, me parece que no es comparable, porque ahí hay un colectivo, un grupo de personas que están en un proceso de formación que asumen una responsabilidad, porque ellos al recibir el castigo también asumen la responsabilidad de no haber delatado a quien lo hizo. O sea, de alguna manera están recibiendo el castigo que corresponde a esa protección del infractor. Pero me parece que acá estamos hablando de cosas distintas. O sea, ese episodio, los episodios liceales, promueven cierto sentido de grupo, de solidaridad entre iguales, de protección mutua. ¿Será eso lo que promueven? ¿Será ese el origen? En los compañeros, digo, ¿quién no ha vivido una cosa de esas? Y además uno sabía que estaba mal. Bueno, no sé, hoy en día, con el bullying tan a la vista, con los grupos de poder que se forman adentro de los grupos de los liceos, yo no sé si responde a una acción de compañerismo o de otra cosa. Yo hace muchos años dejé el liceo. Por eso lo pregunto hoy también. No, yo creo que en esencia el razonamiento de Victoria es muy válido también para esta situación. Yo creo que en alguna medida lo que uno toma es un criterio práctico, ¿no? Cuando el daño de decir es menor que el hecho en sí, ¿no? Cuando medimos, bueno, si el hecho es grave, hay que contarlo, hay que decirlo. Alguien tiene que pagar por ese hecho. ¿Qué pasa después? Es el punto de esencia que estamos tratando aquí en este programa. Bueno, tú hablaste, tú dijiste para que esto se corrija, para que tal persona que cometió un delito grave tenga su pena, y después, ¿qué sucede? ¿Cómo queda esa persona? ¿Tiene una condena social? ¿Tiene una protección? ¿No la tiene? Yo creo que es válido. Hay un fugado por estos días en Canelones de la cárcel que tenía salidas transitorias, tal vez ya lo atraparon, no lo sé, no escuché, pero el Ministerio del Interior había pedido la corroboración de las personas porque en salidas transitorias tuteladas se mandó mudar, ¿no? Hay un tema también. Y entonces yo digo, bueno, a ver, ahí pensás en los amigos, en algunos referentes que él irá a visitar, no se va a quedar bajo un puente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Llamás? ¿Denunciás? ¿No denunciás? ¿Lo vi? ¿Está? Hay un tema de no complicarse también. Creo yo. Hay un tema de no complicarse, de los tiempos que uno tiene que insume en hacer la denuncia, ir al juzgado, perder el día entero para declarar, etcétera, etcétera. Y eso creo que también tiene como un peso al momento de decir, bueno,
y voy y declaro y de repente capaz que me pierdo toda la tarde, pierdo de ir a trabajar, al otro día tengo que ir nuevamente de repente, entonces, ¿para qué estar en esa vuelta? ¿Con qué necesidad? Mejor no digo nada. Para que después no lo atrapen, porque esa es la otra, lo que viene después. Y eso es lo que estaría bueno relativizar, ¿no? Porque no es siempre así. Capaz que si acortamos un poco los tiempos, como una de las tantas medidas que hay que tener, ¿no? De la declaración de una persona que va y denuncia tal o cual hecho, grave o no, el que fuere. Entonces que el hombre no vaya y pierda toda la tarde, sino que esté 15 minutos, le tome la declaración y se vaya. Exactamente. Capaz que por ahí uno de esos puntos sería importante para que la gente vaya a declarar. Por cualquier tema, ¿eh? El sistema no estimula a colaborar, ya sea por la pérdida de tiempo o ya sea por los riesgos que se corren. El sistema en su conjunto no ofrece estímulos para que el ciudadano cumpla el deber cuando hay delitos importantes. Las penas. A mí me pasó que me robaron un auto, el seguro me pagó el auto, todo perfecto. Me llaman de Jefatura de Policía de San José, me dicen, señora, encontramos su auto. No, ya no es mi auto, ya no, pero necesitamos que venga, por favor. No, pero tengo que trabajar. Bueno, en resumen, me vinieron a buscar desde San José, me llevaron, estuve todo el día en el juzgado, me devolvieron a mi trabajo, a la puerta de mi trabajo, perdí el día, por supuesto, y me dijeron al final, gracias por haber venido. La persona que tenía su auto y varios otros autos más fue procesada por el delito de receptación sin prisión y va a tener que pasar algunas horas en la comisaría. Y yo digo, me está igual que yo, dijiste. Claro, creo que yo pasé más horas. Me está tomando el pelo y me dice, no, esto es brillante para nosotros, la gente de investigaciones, porque la próxima vez puede ser procesado con prisión. Muchas gracias por su colaboración. Nunca más voy. Yo ya, mi auto ya me lo habían pagado. Y eso te motiva, lógicamente, a que no hagan más denuncias. Digo, yo hice la denuncia cuando me robaron el auto, pero en definitiva, después, esto era una mera colaboración con el sistema para que los responsables tuvieran su pena. Su pena fue, no sé, ir a ver la tele a la comisaría. Pero pasa en casos de que hay una denuncia penal. A ver, señores, ¿alguien denunció dónde está el que se robó la alcancía solidaria? ¿No tiene familia, no tiene amigos esa persona? Por ahora nadie, parece. Nadie, ¿no? Pero, entonces, digo, ¿hasta dónde me estás? Y si será tu hermano y lo querés, y será tu amigo y lo querés, y se mandó una macana espantosa, pero hay una niña que necesita ese dinero. Pero a ver, no sé, por eso pregunté, ¿se sabe hasta ahora? No, hasta ahora por lo menos no trascendió a la prensa. El que sabe dónde está, ¿llamó? Es la solidaridad por encima. Por lo menos no nos hemos enterado todavía. No lo agarraron seguro, eso sí. ¿Es solidaridad o es miedo? Hay muchas cosas en el medio. Solidaridad sectaria por encima de la moral. Y a veces es miedo también. Es conveniencia. ¿Te conviene o no? La gente es individualista. ¿Qué solidaridad? ¿De qué? Voy, no voy, me conviene, no me conviene. Delito, ¿no? Doctor Pablo Casas, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No se pueden hacer más preguntas porque en definitiva el futuro concreto del nuevo Código de Proceso Penal, que podría introducir cambios importantes, todavía no sé con eso. Se pospuso un poco más. Por eso, seguimos, se pospuso el veremos, ¿no? Se pospuso el veremos en el mediados de 2008 cómo funciona, más o menos. Muchas gracias por habernos acompañado de todas maneras. A tener presente entonces el número de cuenta de Hábitat para ayudar a Paulina o el celular que mostrábamos también hoy en pantalla. Si no, la pueden buscar todos por Paulina, la campaña en Facebook. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos